Dicen que nadie está preparado para perder a un hijo, pero perderlo sin saber si está vivo o muerto, sin siquiera tener la oportunidad de luchar por él. Eso fue lo que aplastó a Martín Echeverría aquella noche. Él estaba en una reunión con inversionistas en Monterrey cuando recibió la llamada de la policía. Su casa, una mansión en un barrio de lujo en la Ciudad de México, estaba en llamas. Un incendio de grandes proporciones, según el bombero que atendió. Al principio, Martín pensó que se trataba de un cortocircuito, tal vez una falla en el sistema de calefacción. Pero cuando supo que Santiago no había sido encontrado entre los escombros, el mundo simplemente se detuvo. Dejó caer el celular, olvidó a los socios, los números, la imagen que tanto valoraba. Lo que vino después fue un borrón de carreteras, sirenas, humo, olor a madera quemada y una desesperación que jamás había sentido antes. Cuando llegó al lugar, los vecinos lo rodearon tratando de explicarle lo que habían visto. Ninguna señal del chico. Nada. La niñera, que debía estar con Santiago, fue encontrada desmayada en el jardín trasero, había inhalado mucho humo y apenas podía hablar. Martín gritaba, preguntaba. Empujaba a los policías, mientras los bomberos revisaban lo que quedaba del piso superior. En el fondo, ya sabía, eso no había sido un accidente. La forma en que todo ocurrió, la alarma desactivada, la puerta trasera forzada, no tenía sentido. Pero lo que más dolía era admitir que ni siquiera sabía si su hijo había dormido en la habitación esa noche, porque hacía semanas que no hablaban de verdad. La distancia entre ellos creció tanto desde la muerte de Camila que Martín se acostumbró solo a pagar por todo y delegar. Aquella noche se dio cuenta del precio de eso. En la comisaría, el tiempo se volvió enemigo. Las preguntas llegaban de todos lados, pero ninguna respuesta lograba llenar el vacío de lo que realmente importaba. ¿Dónde estaba Santiago? La pericia trabajaba con la hipótesis de secuestro, pero no había exigencia de rescate ni pistas concretas. Martín intentó usar su influencia, llamó a jefes de seguridad, autoridades, incluso periodistas. Pero todo lo que recibía eran promesas vagas. Los minutos parecían horas, y lo único que le quedaba era un video de una cámara de seguridad de la calle vecina, que mostraba una furgoneta negra saliendo del área minutos antes de que comenzara el fuego. El rostro de Martín estaba abatido, con ojeras profundas y la camisa arrugada. Por primera vez en años, estaba completamente fuera de control. Sin su hijo, todo el imperio que había construido parecía inútil. Allí, sentado en una silla de plástico, con el olor del incendio aún impregnado en la ropa, entendió que no importaba el tamaño de la fortuna, no había dinero que comprara el tiempo perdido. Fue entonces cuando apareció Nico. Nadie lo esperaba. Un niño delgado, con el cabello despeinado, la piel sucia y una expresión desconfiada. Tenía unos 12 años, tal vez menos. Venía acompañado por una empleada de limpieza del edificio vecino, que insistió en llevarlo a la policía. Dijo que el niño había visto algo extraño la noche del incendio. Al principio pensaron que era solo otro niño buscando llamar la atención. Pero Nico habló con firmeza, como quien carga a cuestas mucho más de lo que debería para su edad. Dijo que vio a dos hombres encapuchados saliendo por un costado de la casa y entrando apresuradamente a una furgoneta. Y más. Mostró una cámara fotográfica antigua, de esas que usan película. Y dijo que había tomado una foto porque pensó que podrían ser ladrones. La sala quedó en silencio. Martín se levantó despacio. Por primera vez desde la tragedia, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. La cámara de Nico parecía un juguete viejo, de esos que alguien tira pensando que ya no sirve para nada. Pero cuando el policía la abrió con cuidado y sacó el rollo, todo el ambiente cambió. Era la primera pista real, aunque no sabían si la imagen había salido nítida. La posibilidad de ver los rostros o la placa de la furgoneta encendió una chispa de acción en medio del caos.
mientras el material era enviado para revelado urgente. Valeria Sandoval, una investigadora que ya había trabajado con Martín en el pasado, asumió el caso por cuenta propia. Conocía a fondo el historial de rivalidades en el sector inmobiliario y no dudó en decir lo que Martín evitaba pensar. Aquello tenía todas las marcas de un ajuste de cuentas. Ernesto Villarreal, ex socio de Martín, había perdido todo 2 años antes tras ser denunciado por desvío de fondos. Desde entonces desapareció del radar. Nadie hablaba más de él. Pero Valeria encontraba demasiado extraño que justo ahora hubiera sucedido algo tan bien articulado. Martín escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. La culpa lo corroía. Sabía que Ernesto lo odiaba, pero jamás imaginó que fuera capaz de atacar a Santiago. Mientras tanto, Nico permanecía callado en un rincón, sosteniendo la mochila rota con ambas manos. Martín se acercó, medio sin saber cómo. Le dio las gracias, le ofreció comida, un lugar para descansar. El niño solo aceptó después de que Valeria le dijo que podía confiar. Y fue allí, en ese pequeño gesto, que algo cambió entre ellos. Nico no tenía ninguna obligación de involucrarse, pero hizo lo que muchos adultos no harían, arriesgó. Poco a poco empezó a contar más detalles. Dijo que conocía el lugar a donde fue la furgoneta, una casa abandonada en los límites de la ciudad, donde ya se había escondido otras veces. A partir de ese momento, todo encajó. Ya no podían esperar más. Iban a ir allí, con o sin apoyo policial. El coche que Martín conducía parecía pequeño para tanta tensión acumulada. El silencio dentro del vehículo era pesado, solo roto por el sonido del motor y la respiración contenida de Nico en el asiento trasero. Valeria hablaba por teléfono con la policía tratando de conseguir una orden de búsqueda, pero sabía que no liberarían nada sin pruebas contundentes. Por eso, todo dependía de su valentía. Martín, por primera vez en mucho tiempo, sentía el peso del miedo en el pecho, no el miedo a los negocios o a perder dinero, sino el miedo genuino de perder a su hijo para siempre. Miraba por el retrovisor y veía al niño extraño y silencioso que había entrado en esa historia sin pedir nada, cargando una fuerza que no entendía. Era como si esa noche fuera un punto de inflexión donde lo imposible se volvía la única opción. Llegaron a la casa abandonada ya casi a medianoche. El lugar tenía una aura de olvido, paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas, con la luna filtrando sombras entre las grietas. Martín sintió un frío en el estómago que no era solo por el miedo físico, sino por lo que estaba por venir. Nico, a pesar de su corta edad, caminaba con una confianza que desafiaba el ambiente. Valeria tomaba rápidas notas, evaluaba los alrededores, siempre atenta a cualquier movimiento sospechoso. Sabían que cualquier momento podían ser descubiertos y que eso significaría una pelea desigual contra hombres armados y preparados para matar. Pero la desesperación de Martín por Santiago le daba un coraje inesperado, una fuerza que jamás habría creído poseer. Estaban allí, juntos, contra lo que parecía imposible. La aproximación a la casa abandonada estuvo marcada por cada paso, resonando en el silencio de la noche. Martín sentía el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos los sonidos se perdían en ese ruido único. La luz de la luna hacía que las sombras se alargaran y sabía que en cualquier momento podrían aparecer los hombres de Villarreal. Nico guiaba al grupo, sus ojos atentos a cada detalle, como si su vida dependiera de esas pequeñas cosas que pasaban desapercibidas para los demás. Valeria sostenía el arma con firmeza, el rostro serio, pero sus ojos no ocultaban el miedo y la tensión que todos sentían. Para Martín, eso era mucho más que una misión, era una lucha por la redención, por la oportunidad de recuperar el tiempo perdido con su hijo. Dentro de la casa, el olor a humedad y suciedad se mezclaba con una sensación de abandono que le hacía tragar saliva. Cada habitación parecía esconder una historia que nadie quería contar. Los pasos del trío eran cuidadosos, casi silenciosos, mientras revisaban los espacios en busca de cualquier pista.
De repente, un sonido apagado llamó la atención de un llanto bajo, casi inaudible. Martín sintió el cuerpo congelarse por un segundo, el tiempo desacelerar. Era Santiago. El niño estaba encerrado en un cuarto pequeño, cansado y asustado, pero vivo. La visión de su hijo, sucio y con los ojos abiertos de par en par, movió algo profundo dentro de él. Tragó la emoción. Sabiendo que aún no estaban seguros, tenían que salir rápido antes de que los guardias descubrieran su presencia. La salida de la casa fue una carrera contra el tiempo. Cada segundo valía una vida. Mientras Martín sostenía a Santiago con fuerza, intentando transmitir calma al hijo que temblaba, Nico se quedó atrás creando distracciones y enfrentándose a los hombres armados que comenzaban a rodearlos. El niño, con un coraje sorprendente, usaba todo lo que había aprendido en las calles para esquivar y confundir a los guardias. Martín sintió el pecho apretarse, sabiendo que ese acto podía costarle la vida al chico que, de alguna manera, se había convertido en parte de su familia. Cada disparo detrás de ellos hacía que su corazón latiera más rápido, pero también fortalecía la determinación de que ninguno se rendiría ahora. Cuando finalmente lograron salir de la casa, la adrenalina aún latía fuerte, pero el alivio era mayor. Santiago estaba a salvo, aunque visiblemente afectado, y Nico, a pesar del cansancio, tenía un brillo diferente en la mirada, una mezcla de orgullo y alivio. Valeria llamó inmediatamente a la policía, enviando las primeras pruebas del secuestro. La carrera contra Ernesto Villarreal aún no había terminado, pero esa victoria ya significaba mucho. Martín, mirando a los dos chicos a su lado, se dio cuenta de que tenía algo más valioso que todo su imperio inmobiliario, una segunda oportunidad para aprender lo que realmente importa en la vida. Y esa noche, marcada por miedo y valentía, acababa de empezar a cambiarlo todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con las pruebas enviadas por Nico y el testimonio del niño, la policía finalmente logró armar un caso sólido contra Ernesto Villarreal. La detención del ex socio fue un momento de justicia para Martín, pero también de profunda reflexión. Vio que, a pesar de todo el dinero y el poder, la verdadera fuerza estaba en esos lazos que casi perdió para siempre. Santiago, poco a poco, comenzó a abrirse, recuperando la confianza en su padre y descubriendo un nuevo significado para la palabra familia. El silencio de la mansión fue reemplazado por risas tímidas y largas conversaciones que antes parecían imposibles. Era una reconstrucción, lenta pero genuina. Martín tampoco olvidó a Nico, el niño que entró en su vida como un desconocido, con una cámara vieja y una mirada desconfiada. Se convirtió en el puente hacia una vida nueva. Entendiendo que ese chico nunca tuvo un hogar de verdad, Martín hizo una invitación que lo sorprendió hasta él mismo. ¿Quieres vivir con nosotros? Aquí tienes un lugar. Para Nico, esa invitación significaba más que una casa. Era el comienzo de una familia que nunca imaginó tener. Las tres vidas, antes tan rotas, encontraron una manera de encajar y seguir adelante. Y aunque sabía que el futuro aún traería desafíos, Martín sabía que esa noche, con todo su horror y coraje, fue el comienzo de una transformación que duraría para siempre. Con el paso de los meses, la relación entre Martín, Santiago y Nico se volvió la base de un nuevo comienzo. Aprendieron a convivir con las diferencias y a superar los miedos que cada uno llevaba. Martín, que siempre creyó que el éxito se medía en números y propiedades, finalmente entendió que el mayor patrimonio que podía tener era el amor y el apoyo de la familia que estaba reconstruyendo. Santiago, antes tan retraído, ahora se abría poco a poco, ganando confianza para soñar y creer que ya no estaba solo. Y Nico, que un día fue un niño invisible en las calles, pasó a ser visto como parte de algo más grande. Un hogar que lo acogía sin juicios. Lo que parecía imposible en aquel día de tragedia se transformó en esperanza y renovación. Martín nunca olvidó el miedo y el dolor que sintió al perder a su hijo, pero ahora veía todo eso como el puente que lo llevó a una vida diferente. Una vida en la que el amor no es negociable.
donde el pasado no define el futuro, y donde tres vidas rotas encontraron la forma de sanar juntas. La casa, que antes era escenario de soledad y dolor, ahora resonaba con risas, abrazos y la certeza de que lo imposible puede volverse posible cuando el coraje y la unión son más fuertes que el miedo. No todo fue simple ni fácil, claro. La desconfianza a veces regresaba, las dudas surgían en silencio en las noches más difíciles. Martín tenía que lidiar con el peso de ser el pilar de la familia. Sin permitir que el miedo paralizara sus decisiones, Nico enfrentaba el desafío de adaptarse a una rutina completamente diferente, lejos de la libertad o el peligro de las calles. Y Santiago necesitaba aprender a confiar de nuevo, no solo en su padre, sino también en ese hermano improbable que había llegado para quedarse. Cada día era una prueba, una batalla contra las heridas del pasado, pero también una oportunidad para construir algo que valiera la pena. Lo importante era que ya no estaban solos, al final. Aquel día de fuego y desesperación se convirtió en un punto de inflexión en sus vidas. Martín comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades, sino en las conexiones que eligió cultivar. Santiago, que antes se escondía en su mundo solitario, ahora tenía dos compañeros que lo amaban sin condiciones, y Nico, el niño de la calle, finalmente encontró un hogar y una oportunidad para empezar de nuevo. El coraje de un niño desconocido, la fuerza de un padre arrepentido y la inocencia de un niño perdido se unieron para mostrar que, incluso en las horas más oscuras, la esperanza puede brillar más fuerte que cualquier incendio. Aquella mañana, mientras el sol entraba tímido por la ventana de la mansión, Martín se sentó en la sala junto a los dos niños. Ya no había espacio para él, orgullo ni para los arrepentimientos. Solo un silencio cómodo, lleno de promesas para el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que jamás enfrentaría las batallas solo, aquel día de miedo, pérdida y coraje se convirtió en el punto de partida para un hombre que aprendió que amar no es solo proteger con dinero, sino estar presente con el corazón abierto. Era un nuevo comienzo, y estaba dispuesto a vivir cada instante al lado de Santiago y Nico. Hoy, Martín nunca olvida lo que aquella noche representó, el fin de una vida vacía y el comienzo de una familia real, construida en el coraje, el dolor y la esperanza. Aprendió que el verdadero éxito no se mide por contratos o cifras, sino por las personas que elegimos llevar con nosotros. Y aunque sabe que el pasado nunca desaparece, encontró fuerzas para seguir adelante con su hijo y el niño de la calle que salvó su vida y que, al final, también salvó la suya. Aquella noche, que pudo haber sido el fin, se convirtió en el inicio de un renacer que ningún dinero podría comprar.